tardes a todas y todos. Os doy la bienvenida a esta presentación que hemos organizado en la tarde de hoy, que además es sábado y bueno, estamos además en un entorno muy agradable. Sábado, finales de enero, y un espacio del que me han hablado muy bien, porque me dicen siempre es como tener un trocito de New York al alcance de la mano. Digo, ay, qué agradable, qué gusto, qué placer. Y qué mejor que estar aquí acompañada de María. Yo me llamo Verónica, en todos los carteles pone que soy criminóloga, pero en realidad yo no vengo por mí, yo vengo por ella. Yo vengo para estar acompañándola y sobre todo porque quiero que esta tarde sea un poquito especial y que en cierto modo no sea una presentación al uso. No quiero hacer una presentación de un libro común y corriente, no quiero que solo hablemos nosotras. Quiero que, si es posible, hablemos todos un poco. De hecho, me encantaría contar con vosotros, pero primero quiero que conozcáis a Marian. Marian nace en Petrer, nace aquí cerquita, nace en el 65 y siempre ha sido una apasionada de Egipto. De Egipto, de la cultura, de la historia y de la escritura. Marian y yo nos conocemos hace por lo menos 10 años, una década diría yo, ¿verdad? Más o menos. Una década en la que hemos podido compartir muchas cosas, porque nos conocimos gracias a Exploradores de Misterios, esa asociación que ella lleva, una asociación que además se dedica a los temas que a mí me gustan y a los temas que a mí me fascinan, que son los sucesos inexplicables. Eso es lo que a mí más me agrada y más me abre la mente. Y a partir de ahí compartimos un poco de todo, ¿verdad, Marian? Hablamos muchas veces de muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo del crimen de Adelina. ¿Te acuerdas? Sí. La de veces que hemos compartido opiniones, reflexiones, ideas, y fijaos que es algo que me parece fascinante. Sin embargo, hoy nos reunimos aquí por este pequeñín, lo tengo aquí, lo señalo con énfasis, porque este pequeñín lleva entre nosotros desde agosto, ¿vale? Prácticamente desde que el calor llegó a nosotros con tanto agrado, hasta ahora está acompañándonos. Y muchos de vosotros ya habéis tenido la oportunidad de leerlo, pero otros probablemente no lo conozcáis y por eso pues, nos sentamos hoy aquí un poco para darle vida y voz. Es un libro de relatos cortos, sencillos, atractivos, accesibles, para todos los públicos. Sí. Cualquiera puede abrirlo y cualquiera puede leerlo y además disfrutarlo. Os decía además que no quiero que sea una presentación al uso, ¿no? Porque me gusta más el rollo coloquio, ¿no? Sí. Que podamos hablar entre tú y yo y que podamos un poco hacer felices a las personas desde la palabra, que es lo que nos gusta, y además que podamos escucharnos, socializar, compartir y conectar, que me encanta la palabra conectar y aquí viene genial. Pero quiero que te conozcan un poco más, Marian, sobre todo las personas que han venido hoy y que no saben quiénes somos, pues digo, pues vamos un poco a que nos conozcan. Dime una cosa, Marian, ¿cómo surge la idea primaria de poner sobre papel todo lo que aquí nos has regalado? Pues surge porque a mí siempre me ha gustado escribir. Empecé a escribir algún relato y los compartía en Facebook. Tenía a la gente que le gustaban mucho, hasta que llegó un día que un listo lo plagió. Y dije, se acabó, hay que guardar los relatos y seguir escribiendo, porque esto gusta. Y si me han copiado es porque lo hago bien. Y entonces a partir de ahí ya empecé a escribir. Ese fue el principio. Oye, ¿cómo te tomaste eso del plagio? ¿Eso te dolió? A ver, me cabreó mucho. La verdad es que me cabreó mucho. Y más cuando leí los comentarios que pusieron como que era el mejor relato que esa persona había escrito. Claro, no va a ser el mejor si lo he escrito yo. No sé si os ha pasado en alguna ocasión, pero el plagio duele. Duele en el alma, porque cuando una persona se dedica a esforzarse, que invierte su tiempo en el poder crear, porque la creatividad cuesta sacarla adelante, y sobre todo que venga alguien y ponga su firma donde no ha tenido esfuerzo, pues es algo verdaderamente incómodo. Marian, relatos cortos. Marian y sus relatos. ¿Tiene algún ritual, Marian, para escribir? ¿Algún ritual especial? No, la verdad es que no. Me monto mi portátil, me pongo en la mesa, me abstraigo de todo y que no me hablen porque me tengo que concentrar en lo que estoy escribiendo. Además me meto mucho en la historia
Y de hecho, si me hablan, no me entero. Qué curioso, te quedas totalmente abstraída por aquello que estás creando. Eso verdaderamente me llama la atención. Me surge otra cuestión, claro, relacionadísima. No sé si sabéis la diferencia entre lo que es un escritor veleta, que va un poco libre, como el viento, u organizado, al que le gusta tener su libreta. ¿Tú de qué grupito eres, Marian? Pues cuando escribí los relatos era un poquito veleta, porque me daba la inspiración de escribir sobre algo y hasta que no lo acababa ese relato no terminaba, pero no sabía cómo iba a ser el siguiente. Ahora he cambiado y con los siguientes trabajos me tengo que documentar mucho, entonces ahí ya estoy más organizada. Marian ha dicho siguientes trabajos. Está como adelantándome ahí un poco el final. No voy a meterme todavía en esa vereda, pero sí que luego hablaremos sobre esos siguientes, que además ha dicho siguientes en plural. Curioso, ¿eh? Pero vamos a meternos un poquito en esas páginas, Marian, porque yo recuerdo la presentación, recuerdo la primera que hicimos con mucho cariño. Fue muy bonito, además en el Foro Cultural me pareció además verdaderamente agradable el espacio, la gente que nos acompañó. Fue una experiencia diferente, no había tenido oportunidad de vivir una cosa así. Y ya hablamos de esto, pero hoy quiero que hablemos un poquito más. Y es que yo cada vez que leía, decía, Marian parece que me está contando historias reales, no sé por qué. Siento cierta conexión un poco con algunas, con otras también, otras que me llevan a las primeras a las últimas. Marian, ¿cuánto de real hay aquí? Pues hay mucho de real. Hay mucho de real. Hay experiencias que hemos tenido nosotros como grupo, como exploradores de misterios. Por ejemplo, no sé, cuando fuimos al balneario de la Puda, en Barcelona, cuando desgraciadamente tuvimos que estar en el hospital, ahí fue otra experiencia. Y bueno, el regalo de un amigo que también ocasionó unas cosas y hubo que solucionarlas. Y de ahí pues surgieron estos relatos. Justo esa historia es que me llama mucho la atención, el regalo del amigo. Me gustaría que compartieras un poco con los asistentes qué te regaló ese amigo y cómo afectó eso a tu vida. Pues vamos a ver, en principio hay que decir que cuando se va a un sitio abandonado no hay que coger nada, ni una piedrecita. Este chico se encontró unos rollos de una pianola, de estas que son el rollo de papel que va todo como grabadito, y lo metían dentro, le ponían en marcha y el piano sonaba solo. Se llevó un montón y uno me lo llevó a mi casa. Yo siempre he sido muy reacia a eso, pero me sabía mal de no aceptar su regalo, porque era un regalo de un amigo. Pues desde que entró aquello en mi casa se notaba un ambiente espeso, no sé, que aquello sobraba, aquello tenía que volver a su sitio y de hecho volvió a su sitio. Se lo acabaste diciendo a tu amigo, le dijiste, oye, que gracias a tu regalo, a ese maravilloso detalle que me has traído, sí, ha ocurrido esto, ¿verdad? Sí. Curioso, María, muy curioso. No sé si a vosotros estas historias os ponen los pelos de punta, a mí cuanto menos sí. A pesar de que me fascinan, me causan respeto, María. ¿Hay historias personales vuestras como grupo e incluso como persona dentro de estas páginas, María? Sí, porque nosotros como grupo hemos ido a muchos sitios que han estado muy cargados de energía, como Sierra Puña, como el preventorio de Aigües, como la casa de Bolón. Entonces han sido muchas experiencias y muchas cosas que hemos pasado. También han pasado algunas cosas divertidas, hay que decirlo, porque también tiene sus momentos divertidos. Por ejemplo, si quieres que te cuente uno, estábamos en el preventorio de Aigües, solitos, cosas raras, porque allí normalmente siempre está aquello lleno de gente, aquello parecía el Corte Inglés. Y empezábamos a hacer unas psicofonías y nos vemos llegar un coche. Entonces dijimos, madre mía, ya la hemos cagado.
ya no nos van a dejar hacer nada, porque eran 4 chavales, venían cargaditos. Nosotros habíamos puesto unas velas en una de las habitaciones y no nos habíamos dado cuenta de aquello, pero desde fuera aquello parecía el infierno, porque eran velones de esos rojos. Aquellos cuando llegaron, vieron aquello, pararon el coche y dijeron, yo no subo, yo no subo. Al final se armaron de valor y subieron. Se dejaron el coche y salieron. Y entonces uno de nuestros compañeros estaba en una de las ventanas, todos con las luces apagadas, pegó un hipo aullido huracanado. Sí, aquello lo recuerdo bien. Y bueno, puedo decir que los pies le tocaban en el trasero, corriendo, y bajaron. Aquellos pensarían que habíamos hecho allí alguna misa negra o algún sacrificio. Yo es que además recuerdo el preventorio de Highway, no sé vosotros, no sé si conocéis de qué edificio se trata o habéis oído hablar de él, porque es un espacio, bueno, pues mítico para los amantes de lo desconocido. El que más y el que menos lo hemos visitado, lo hemos visto destruirse poco a poco, es algo que me da mucha pena, porque lo hemos conocido en todo su auge, hemos conocido algunos elementos que se conservaban y bueno, luego han ido desapareciendo fruto del vandalismo y del daño humano. Yo recuerdo la primera vez que fui, hace muchos años, y la primera vez no me atreví a entrar, no me atreví, de verdad, lo prometo. Sentía como que era superior a mí, ¿no? Era como que hay algo de puertas para adentro que te impide el cruzar. Luego uno ya se arma de valor y ya soluciona un poco sus miedos, porque los miedos como mejor se conocen es enfrentándolos y evitándolos, claro. Pero hasta que eso uno lo sabe, pues pasa tiempo. La energía que me suscitaba aquello parecía que no era la más acertada o la más agradable. No sé si te pasó lo mismo. Hay otro lugar muy parecido, ¿verdad, María? En el preventorio de Sierra Espuña. Al final un poco la esencia del espacio era la misma, ¿no? Sí. Porque crecían estos edificios y se alimentaban de todas aquellas personas que tenían enfermedades pulmonares y que necesitaban el aislamiento en la sierra para mejorar. Con los años Sierra Espuña, en lugar de convertirse en una odisea como fue, pues primero fue albergue, un intento de albergue, bueno, juvenil. Aquello fue un desastre porque nadie quería alojarse en los restos de un hospital. ¿Vale? Los niños salían corriendo. Yo lo entiendo, claro. Me pasó una vez una cosa muy curiosa, porque yo, bueno, fui acompañada de un grupo, estuvimos allí toda la mañana y nunca me había pasado, era la primera vez que a mí me sucedía algo así. Íbamos todos provistos con nuestras cámaras. El que tenía una reflex, pues dices, oh, qué guay que se la puede permitir. Bueno, luego estábamos los pobres que íbamos a mirar, que de aquello también me acuerdo. Pero bueno, yo también iba con mi cámara más sencilla, pero también la llevaba. Pues os puedo decir que fue cruzar el umbral de la puerta y que las baterías se agotaron. Pero por completo, es decir, ostras, he entrado dentro y parece que la energía de mi batería le ha gustado más al edificio que a mi propia cámara y me quedé sin foto. Sí. Y me quedé sin foto. A mí me pareció una cosa muy curiosa. No sé si, Mariana, ¿a ti te ha pasado algo en ese edificio? Sí, a nosotros se nos han descargado las cámaras, incluso las pilas de los sensores se nos han llegado a descargar. Es exagerado. Y de hecho, en Sierra Espuña, recuerdo un día que llegamos y nos tuvimos que ir sin hacer nada, porque fue entrar y se fue. Sí. Además, otra cosa muy curiosa, esta no me pasó a mí directamente, pero sí que tuve el placer, entre comillas, de analizarla y no conseguí encontrar una explicación. Creo que no te lo he comentado nunca, María, esto va a ser una sorpresa, porque creo que no había hablado de ello antes. Bueno, pues tenemos un amigo al que le gusta visitar Sierra Espuña, o al menos le gustaba con asiduidad. Y le gustaba tomar fotos en un espacio muy concreto, que es esa zona que está en el subsuelo, que no está reformada y que había que cruzar o dar un salto hacia el otro lado. O sea, a él le gustaba, especialmente. Y él iba allí, bueno, y un día me dice, pero he traído una foto y quiero que la veas. Y yo decía, digo, este hombre me trae material del que a mí me gusta. Pues daba la sensación, hablo de sensaciones porque al fin y al cabo no lo puedo probar de otra manera, pero daba la sensación de que había una sombra de un niño mirando por la ventana. Seguramente era una luz. Una forma en que la luz juguetona jugaba con la ventana, que entraba, que salía, que formaba. Una pareidolia. Sí. No sé si habéis visto alguna vez
ositos en las nubes o leones en las nubes. Entonces, básicamente me refiero a lo mismo, ¿no? Que nos engaña. Y nos engaña demasiado, ¿no? Nos hace explicar cosas que creemos que no le tienen explicación, pero para poder asimilarlas, que no causen miedo, pues dicen, mira, un león en las nubes. No, no hay un león en las nubes, no lo hay. Pues esto es lo mismo. Y parece un niño. Parece un niño malo. Sí, de hecho, por ejemplo, en iWebs, yo cada vez que iba, era como cuando llevas un niño pequeño al lado que te vas tirando del jersey para llamarte la atención, igual. Allí desgraciadamente habían quedado varios niños. De hecho, la historia oficial dice que no se constataron al menos muertes infantiles, o al menos decía la historia oficial eso, o al menos lo que nos enseñaron, lo que se hizo público en realidad. Pero bueno, las sensaciones como que son otras y son diferentes. Sí. Ahora es inaccesible, nunca os recomendaría entrar ahí, nunca, no entréis en lugares abandonados, sed muy cuidadosos, respetad los espacios y cuidaos vosotros, que eso es lo importante, además es un mensaje que lanzo siempre. De hecho, en iWebs, hace un mes o dos, murió un chico. No sé si lo recordáis, fue una noticia que además ocupó la prensa durante bastante tiempo, porque no sé si es que era un juego de niños o de adolescentes. Dice que estaba haciendo parkour. Pues sí, pues vamos a hablar de juego, por decirlo de alguna manera, porque el espacio era bastante peligroso. Y no sé si se defenestró de una planta a otra. Sí, creo que cayó de la tercera planta abajo. No sobrevivió. Bueno, sí, sobrevivió a la caída, pero no sobrevivió demasiado tiempo. No llegó a la... Para que veáis los peligros que entrañan todas estas cosas, ¿no? Siguiendo un poquito hablando del libro, es cierto que muchos de los escenarios que leo me resultan tremendamente familiares, pero también hay historias que me resultan tremendamente familiares de haberlas visto en los medios. Te pongo el ejemplo de la niña. Sé que te pregunto muchas veces por ella, pero es que es una historia que a mí me marcó bastante, porque bueno, pues criminológicamente hablando se ha intentado estudiar mucho y pocas conclusiones se sacaron. Háblales un poco de la historia de la niña, que seguramente sabrán cuál es. Sí, hay un relato que está basado en el caso de la niña Asunta Basterra. Y a mí también me marcó muchísimo, porque siempre he pensado que los niños no se deben de tocar. Y entonces era mi manera como de rendirle un homenaje a esa chica. Porque ella no pidió que la adoptaran. Y fue su muerte. Efectivamente, no sé si conocéis el caso, supongo que sí. Ha marcado un antes y un después a nivel estatal. Han habido casos de esos que nos han erizado la piel, hemos crecido con ellos, nos han marcado. Véase el caso Alcácer, o podríamos hablar largo y tendido de él, pero sí que os puedo decir que la conciencia pública cambió a partir de ahí. Empezaron a surgir miedos que hasta la fecha estaban totalmente bloqueados, y a partir de ese momento se abrieron, como la caja de las bombas. Pues estos casos vienen a recordarnos un poco esos viejos impulsos y esas viejas tristezas. Mariana, hay historias muy duras ahí dentro. ¿Terapéuticas, quizás? Sí. No hay nada mejor que cuando algo te duele, escribirlo. Pones el ejemplo de una. Por ejemplo, yo sufrí acoso durante 3 años, acoso laboral, y no pude hacer nada. Y mi venganza fue escribir un relato donde me las cargaba. Fue la manera que yo me desahogué. Entonces, la verdad es que luego pues, me sentí mejor. Ellas seguían vivas, ellas seguían a su vida, pero yo me las había cargado. Y todo el daño que me hicieron lo pagaron. Lo pagaron entre letras. Exacto. Pero es verdad que hay una historia expresamente de acoso laboral, y no precisamente liviano. No. Es una de esas historias duras de las que te hablaba. Más personal imposible, porque es tuya, no es de nadie más, nadie te la ha transmitido, es una vivencia particular. Lo que implica que también en estas páginas se encierran valores, en cierto modo. Porque, a ver, está mal ejercer acoso sobre otra persona. Está muy mal, da igual el contexto que sea. Eso no entra dentro de la ética, ¿verdad, María? No,
Yo creo que las personas no deberían de querer nada para ellas que no quisieran, o sea, para los demás nada que no quisieran para ellas. Por eso yo también ahora colaboré con la asociación Planta de Cara al Bullying. Estoy muy implicada en lo que es el acoso escolar, porque los mayores a lo mejor, no sé, llega un momento en que no ves salida, pero piensas, y tienes a tu marido, tienes a tus hijos, tienes a tus padres, y piensas en ellos, pero los niños no piensan en nada. Entonces, cuando ellos ven que no tienen salida, no piensan nada más que no quieren seguir sufriendo. Efectivamente, porque la mente humana se va forjando, la personalidad también con el paso de los años, y los niños pues no tienen capacidad de decisión suficiente como para buscar las soluciones y las alternativas de allí. Afortunadamente existen espacios donde se hace visible un fenómeno que existe y que duele mucho, 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 que creo que un niño no es consciente 100% del daño que puede llegar a hacer a otro niño, porque no tiene el suficiente aprendizaje, pero al fin y al cabo somos lo que vemos y somos los que modelamos, y modelamos, por desgracia. Ojalá algún día podamos acabar con esa lacra igual que con muchas otras, pero esa es una de ellas, ¿eh, Mariana? Sí. Dime una cosa, ¿qué historia de todas las que has escrito, pueden estar aquí o no, te ha marcado más, Marian? Pues, por ejemplo, la de la niña, me marcó mucho. Y la del balneario de la Puda, porque pasé realmente miedo. ¿Se la quieres contar? Sí, fuimos al balneario de la Puda y yo cuando lo vi, bueno, pensé, Dios mío, qué pedazo de edificio, brutal. Brutal. Por dentro está, más o menos está bastante bien. Es decir, nosotros siempre que hemos ido a un sitio, primero hemos ido de día, hemos visto que no tenga ocupas, para no encontrarnos con una sorpresita, ver cómo están la calidad del suelo, de las paredes, de los techos, para ir por lo menos con seguridad. Y allí cuando fuimos, pues la verdad es que íbamos muchos, íbamos por lo menos 12. Y de esto que yo, como siempre soy la más curiosa, me iba quedando detrás. Y iba la última, oí un ruido detrás de mí y me giré, pensé que era alguien del grupo que se había retrasado algo. Y detrás de mí había una sombra, no sé, un 80 más o menos de altura, toda negra, y parecía que llevaba como una capa. Yo vi aquello, me entró un terror, pánico, y salí corriendo y me puse en primera fila diciéndoles lo que había visto. Ellos miraron hacia atrás, echaron fotos y allí no había nada. Pero yo sé que aquello estaba ahí. De hecho, luego por la noche, cuando quisimos entrar, no pudimos entrar, porque inexplicablemente estaba suelo, paredes, techo, cubierto de insectos. Cosa que por la tarde estaba limpio. Curioso lo de los insectos, ¿eh? Me llama mucho la atención. Suena a peli de terror, ¿verdad? Sí. Me gustaría retomar una historia, es muy local, muy de la zona, la de la Casa del Bolón. No sé si la conocéis, supongo que sí. Habéis crecido con ella igual que crecí yo, porque bueno, pues yo llevo analizando crímenes desde antes de tener uso de razón, si es que lo he llegado a tener alguna vez, porque no lo sé, pero me encanta, a nivel pedagógico sobre todo, ¿vale? Porque no quiero que veáis la perfilación criminal como algo macabro o morboso, no, yo me alejo de todo eso, no me gusta tomar el crimen como algo, un foco de necesidad de conocer detalles escabrosos, no, nunca. Todo lo contrario. Hay que posicionarse delante de todas las partes, buscar los porqués, buscar dónde surgen, ¿no? Y el crimen este del que te hablo, bueno, pues para mí, al ser tan cercano, porque yo vengo de Elche, pues yo decía, digo, ostras, esto lo tengo casi cerquita. Porque para mí era un crimen de género. Claro, antes de que la ley dijera qué, o antes de que surgieran normativas que pudieran determinar una cosa o la otra, pero eso era tal cual.
pero en aquel momento No. ni leyes ni nada. De hecho, socialmente, ¿se podría decir que hasta estaba bien visto? Pues se podría decir, porque es verdad que en aquel momento no pasaba nada, porque las mujeres, bueno, pues tenían a lo mejor el mismo valor que un tablero de madera, a lo mejor. No me quiero ni imaginar las vivencias por las que pasaría nuestra chica, nuestra protagonista, ¿vale? Pero supongo que la vida no le fue fácil, ni le fue sencilla, y no me quiero ni imaginar tampoco cuáles fueron los resultados de todo esto. Pero además era el típico perfil de narcisista psicópata, psicópata narcisista, como lo llaman ahora. Persona que socialmente tiene un trabajo, que es bien visto, que la gente en cierto modo le tiene más o menos aprecio, que nadie se imagina que el asesino siempre saludaba. Que eso también lo habréis oído muchas veces. Pues, ¿verdad que te da esa sensación? Una persona normal. Efectivamente, que son personas que están insertas en la sociedad, están incluidas y están normalizadas. Nadie diría que hacen tal o cual cosa. Yo me baso un poco en esa premisa para poder hacer luego los perfiles, ¿no? Y llego a unas coincidencias tremendas, porque al final todo se puede extrapolar y llegas a la conclusión de que la mayoría de los casos son iguales. Sí. Y de que la mujer entonces no hablaba, pero es que ahora tampoco habla mucho, no os creáis que surge y sale y aparece todo lo real, ¿verdad, María? Este crimen, el crimen de Adelina, ¿tú lo llegaste a vivir de otra forma? ¿Has podido conocerlo más de cerca? A ver, nosotros, mis padres tenían un campo, allí en lo que es Campo Alto, ahora, y de hecho un día Adelina pasó por allí, venía de Monóvar, venía la pobre toda sofocada, y llevaba un rifle a sus espaldas, que su marido le había mandado a Monóvar andando un 15 de agosto para que le limpiaran el rifle con el que luego la mató. Entonces luego nosotros nos enteramos, claro, de que la había matado. Y hicimos ya nosotros como grupo, estuvimos allí en la casa, hemos estado varias veces haciendo pruebas y de todo. Y se puso en contacto con nosotros la hija de Adelina, la que vivió el crimen en primera plana, que de hecho tuvo que ayudar a su padre, obligada por él, a enterrar a su madre. Y bueno, la chica, como os podéis imaginar, no se ha quedado bien. No se ha quedado bien porque el trauma fue brutal. No me quiero ni imaginar una vivencia así para un niño de 10 años o una niña. Eso pasa, está a la orden del día, sucede hoy, sucederá mañana, por desgracia. Otra de las lacras de las que hablo y de las que deberíamos luchar por eliminar, porque la normativa habla mucho y la realidad es bien distinta. No sé, ¿vosotros habéis vivido el crimen de Adelina? ¿Lo habéis conocido? ¿Es la primera vez que escucháis hablar de él? ¿Alguien que sí que había oído hablar de él? ¿Alguna manita por aquí que ya lo conociera? Yo un poquito. Pues venga, un poquito. Porcentualmente hablando, vamos 40-60, más o menos. Pues para los 60% que no conocéis el crimen en sí mismo, estoy hablando de uno de los primeros crímenes de género de los que hubieron en el siglo pasado, cuando la normativa no lo reconocía como tal. Marido y mujer socialmente normalizados, él creo que se dedicaba, no sé si era abogado, es una persona con un trabajo. Llegaron a hacer una peli de hecho, Pedro Costa. Pero la película es... No tiene nada que ver. Nada. Pedro Costa tomó algunas ideas, ¿vale? En esa casa en las afueras, en la casa en las afueras, Sí. ¿no? Porque en realidad eso es un símbolo. Adelina estaba en la casa del Bolón porque estaba aislada de todo. Y además, para colmo, miraba el cementerio. Yo no digo nada, pero sí digo todo, ¿vale? Para llegar a la casa del Bolón, hoy en día cuesta... ¡Guau! Pues no me quiero ni imaginar cuánto costaba entonces. Adelina estaba aislada. Es una de las situaciones típicas de estos casos de violencia. Entiendo que Adelina vivía de puertas para adentro, lo que no era de puertas para afuera, porque de puertas para afuera un matrimonio normalizado, juraría que tuvieron a Rosa, pero a Rosa ya la adoptaron cuando Rosa ya era mayor, era una niña mayorcita, pero la niña tuvo que beber todo eso antes de ponerle fin a la vida de Adelina. De hecho, como decía ella, fue obligada a colaborar en el entierro después de los disparos, y además la enterró en un barranco cercano,
no demasiado bien, para ser exactos. Lo que pasa es que la policía de la época tampoco buscaba de la manera en la que se busca ahora, los métodos han cambiado muchísimo. Y Rosa fue enviada a muchos internados, a muchos, muchos. Fue de lugar en lugar. Y siempre bajo la amenaza de que nunca abriera la boca, nunca hablara, hasta que un día se escapó. Se escapó, pudo hacer autostop, llegó hasta la casa de unos familiares como pudo y contó lo que había vivido años atrás. Porque no lo contó en el momento, ¿no? Todo esto fue con los años. Y al final, bueno, evidentemente fue detenido por homicidio. No crimen de género, que eso es muy moderno. Homicidio. O asesinato, pero asesinato no se estilaba decir. Esa es una historia que ha marcado la zona. De hecho, a partir de ahora ya, cada vez que indagáis un poco os acordaréis de esto que estamos hablando. Hay otros muchos lugares por aquí, ¿verdad, Mariana? Por la zona. Otros muchos espacios así misteriosos. No, la verdad es que por aquí no. ¿Hasta dónde nos vamos? Por aquí no hay mucho. Nosotros hemos indagado y no hemos encontrado sitios para investigar. Sí que había en Orás, yo no sé dónde, había una casa de un médico que decían que había matado a la criada. Habladurías. Eso es. Que no se sabe cierto lo que era. Pero bueno, era una casa abandonada y nosotros íbamos allá a experimentar. Nosotros hemos estado en lo que es, bueno, ahí en la colonia de Santa Eulalia, que lo conoceréis. Sí, muy bonito. Y el palacio tiene tela. Un crimen, medio. Pues por lo que nosotros sacamos, por las psicofonías que sacamos, sí. Sí. Yo siempre he tenido esa ligera sensación que aquella historia de amores no acabó como nos contaron, no como decía la historia. No. Yo creo que aquello acabó un poquito Como Rosario y la Aurora. literalmente. Además, esa es la mejor frase para describirlo. ¿Lo habéis visitado alguna vez? ¿Habéis estado en la colonia Santa Eulalia? ¡Ay, lo que os perdéis! Que la alquería blanca la rescató. Sí. ¡Ay, qué bonito era aquello! ¿Os acordáis de aquella serie? ¡Ay, qué tiempos más buenos! Yo la veía, me encantaba. Porque parlar en valencià y parlar en valencià era muy agradable. Yo la verdad es que no lo veía porque en aquel entonces yo trabajaba en fábrica y no podía estar viendo la tele. Pero claro, la conocía, al estar tan cerca, así que estamos a 8 minutos. Entonces siempre queríamos ir, pero allí tiene un problema. Cuando llega el verano hay mucha gente. Si te ven, llaman a la policía. A pesar de que nosotros somos una asociación que estamos legalizada en el Ministerio del Interior, pero claro, estábamos invadiendo una propiedad privada. Que sí, que la ventana estaba rota, pero nosotros estábamos dentro, entonces había que llevar mucho cuidado y teníamos que ir. De hecho, fuimos una vez en pleno invierno con un frío que pela y allí tela. Sí. El Teatro Cervantes. ¿Te acuerdas? No me digas, es precioso. Tiene unas decoraciones. Sí, una gran pérdida patrimonial. Si eso algún día deja de existir por la razón que sea, me parecerá muy triste, porque es que tiene unos frescos, son maravillosos. Ojalá pudiéramos mantenerlos eternamente. Sí. Me gustaría un poco también colaborar con vosotros, ya que estamos aquí como en familia, aquí juntitos. ¿Alguno o alguna de los presentes le gustaría compartir alguna experiencia que haya tenido en algún lugar de un país? ¿Alguna experiencia extraña? ¿Nadie se atreve? ¿Queréis que me atreva yo a la primera? Venga, Venga, que nada más que queréis que hable yo. Esto no puede ser. Mira, yo voy a contar, esta es la segunda vez que la cuento, que no salga de aquí. Ya sé que esto va a ir para vuestros baúles. Yo era muy chiquita, ¿no? Antes estábamos hablando un poco de paridorias y de cosas que parecen lo que no son, pues os voy a contar una curiosa experiencia que tuve en Elche cuando era muy pequeña, no sé, 9 años, por ejemplo, ¿no? Por decir una edad. Mi madre tiene 2 hermanos, ¿no? Es el mayor, que es mi tío mayor, mi madre, que es la de en medio, y mi tío el pequeño.
Bueno, pues mi tío el mayor se compró una vivienda en un barrio de Elche que hoy en día, bueno, pues está prácticamente en demolición, ¿vale? Pero en aquel momento, bueno, pues el piso estaba genial. Pues, bueno, pues mi madre me llevaba allí los fines de semana, decía, bueno, pues te dejo a la niña aquí contigo, y mi tío me ponía, yo me acuerdo, películas VHS, estaba el videoclub justo abajo, y siempre, bueno, pues me alquilaba alguna de dibujos, y cuando no, me ponía una de las dos que tenía. La Roca, de Nicolas Cage, o el Turbulence, que no me acuerdo de quién era, pero una de esas dos que eran de la época. Yo me aburría como una ostra, claro, yo no podía con aquello, me sabía los diálogos, yo decía, yo no quiero ver esto. Pues total, que mi madre me decía, bueno, pues tú entretente, coge la escoba y haz como que barres, o como que limpias y me ayudas, bueno, pues cosa de niños. Pues en una de las habitaciones tenía una camita muy chiquita, muy bajita, bueno, pues yo estaba pasando la escoba pues por debajo, yo pequeñita, la camita pequeñita, pues prácticamente no me tenía ni yo ni que agachar al suelo. Pues en un momento dado me giré y me pareció ver perfectamente, porque lo vi perfectamente y casi lo pude tocar, un brazo humano más o menos hasta aquí, ¿vale? Hasta el codo, que salía de debajo de la cama en esta posición, ¿vale? Típico película de miedo. Y justo ese día no me había puesto peli de miedo y yo lo vi. Yo, que soy muy curiosa, seguí mirando debajo de la cama, digo, ¿dónde está? No lo volví a ver. Pero aquello durante años me lo callé, yo no se lo conté a nadie, de hecho lo digo en serio, esta es la segunda vez en mi vida que lo cuento, porque seguramente fue fruto de la sugestión. La sugestión es muy poderosa, juega con nosotros de la peor manera posible, de la que podáis imaginar, porque nos manipula y nos hace creer fehacientemente algo que no es así o algo que no existe como tal, ¿no? Y nos ayuda a construir algo que no es así, no es como tal. Y también nos ayuda a darnos explicaciones a las cosas que no entendemos. Esa es un poco la experiencia que yo quería compartir. Parece una tontería, pero cuando uno es un niño pues se trauma. Pero claro, ahora ya no me toca a mí, ahora le toca a otro que quiera coger el micrófono. ¿Alguien quiere ser el siguiente? Te toca. Bueno, a ver, las camas parece que son un foco de misterio. Yo estaba recién casada y estaba en la cocina pelando patatas y tenía, cuando salía de la cocina se veía el comedor y de frente una habitación con dos camitas. Yo estaba con el cuchillo en la mano en la patata y de pronto pensé, como si alguien me estuviese llamando. Me asomo por la cocina con el cuchillo en la mano y la patata y me veo una niña debajo de la cama que había levantado las sábanas y hacía así. Y me sonreía como que fuera a jugar con ella. Yo me quedé parada así y dije, hostia, no puede ser. Pensé, te estás volviendo loca, Mariana, y me metí para la cocina. Pero luego dije, ostras, a ver si me dan. Y volví a asomarme, me agaché y allí no había nadie. Al cabo de 2 o 3 meses, estaba en casa de mis padres viendo álbumes de fotos, cuando me veo una foto de la niña y le pregunté a mi madre, mamá, esa es la niña que yo vi. ¿Quién es esa niña? Dice, esa niña era una hermana de tu abuela que murió con 5 añitos. Y yo os puedo asegurar que la vi como os estoy viendo ahora todos vosotros. Quería que me fuera a jugar. No daba miedo, es que era como si tú ahora me dices, ven, exactamente igual. Y la mente te hace como diciendo, no puede ser lo que estás viendo. Pero sí. Pues sí puede ser. ¿Quién se anima al siguiente? ¿Alguien quiere venir aquí conmigo a mi lado? El que está mirando. ¿Él tiene alguna experiencia que sí? Tengo muchas, pero no es mi momento, es el vuestro. No, pues lo que queremos es que participéis también. Estamos en familia, lo que quiero transmitiros es que no tengáis miedo. Si esto al final era como decía, si no, es como conectar, ¿no? Y conectar con la realidad que tenemos delante. ¿De verdad nadie se quiere animar a coloquiar? Ay, qué bonito, esto es como cuando vamos al examen, ¿quién quiere salir a la pizarra? Y todos miran la hoja con el boli, aunque nadie escriba nada. Y hacemos así. Ay, señor, mi época de profe, al final me habéis hecho sacarla. Al final no puede sale. ser, no puede ser. Un poco por ir cerrando, porque sé que el espacio lo van a necesitar después.
Sí que me gustaría hacerte una pregunta, no te la he hecho nunca, pero esto es de pensar. Pero yo sé que tú has leído mucho, tú eres una chica leída. ¿Con quién te gustaría tomarte un café? ¿Autor o personaje de un libro? Me da igual, pero dices, yo con esa persona yo quisiera charlar. Si me dan a elegir, con Tutankamón, ¿Y por qué? porque es mi faraón favorito. ¿Qué le preguntarías? Dile cosas. Le preguntaría lo que creo que casi todos los que tenemos pasión por Egipto preguntaríamos: ¿quién te mató? ¿Y qué piensas que te respondería? Yo creo que me respondería que fue el primer visir en compañía del general de los ejércitos, el Jorge. ¿Lo tienes claro? Sí, Ha pasado muchos años, ya podemos hablar de ello libremente. sí. No pasa nada. Sí, ¿Crees que esa sería la respuesta correcta? sí, yo creo que sí. A pesar de que ahora han salido muchas teorías y que sí, Tutankamón tenía un pie zonzo y... Todo es posible. A ver, todo es posible. Si tú tienes un pie zonzo, no puedes montar en un carro y dirigir ni cazar y guerrear. Y se ha demostrado que guerreó porque hay un chaleco que nosotros no hemos inventado nada, los chalecos antibalas los inventaron ellos, que está usado en combate. Usado por él en combate y del carro igual. Entonces una persona que está así como patizampa, como nos lo han querido presentar, Sería posible. No. Físicamente no es posible. no. Que me digan que se cayó del carro, que se le hizo una herida en la pierna y se le infectó y murió de una septicemia, hasta ahí me lo puedo creer. Porque en aquella época había gente que moría hasta con dolor de muelas. Pero yo, para mí, que él subió al trono con 8 añitos, en realidad lo dirigía todo el primer visir y el general de los ejércitos, y cuando él tenía 18 años, que ya tenía el pensamiento de cómo quería hacer las cosas, a los otros dijo, esto se nos va a acabar. ¿Qué mejor manera de quitárnoslo de en medio? De hecho, el primer visir subió al trono, se casó con la mujer de Tutankamón, con Anjeseramón, y al poco de casarse ya no se supo nada más de ella. Y ella le había escrito una carta a los hititas, que eran los peores enemigos de los egipcios, pidiéndole al rey hitita un hijo para casarse, porque tenía miedo. Ahora ya, Cada uno. ¿Os habéis planteado vosotros con quién os gustaría tomaros ese café? Ella ha dicho Tutankamón, pero en algún momento os habéis planteado con quién os gustaría conversar de manera cercana. ¿Lo habéis pensado? ¿Alguien quiere decirme Yo algo? como ella, con Tutankamón. Pues ya tiene Tutankamón café a 2, ¿eh? Sí. ¿Alguien no quiere repetir con Tutankamón? ¿Quiere otro personajazo? Yo me quedé con Jesucristo. Bueno, Ostras. bueno. Muy interesante, ¿eh? Muy Sí, interesante. Sobre todo para ver la persona. claro, ¿No? Porque Bien, después, muy bien. sabes que en los concilios, luego 300 años después de su muerte, se refirió su divinidad y todo el rollo, pero me gustaría Sí. ver la persona y sus ideales. efectivamente, lo buen profeta que pudo llegar a ser para arrastrar masas. Claro. Ajá. Eso es interesante, ¿eh? sí. De hecho, hay un relato Efectivamente. sobre Jesús. Efectivamente, y está ahí escondidito, ¿eh? Que lo podéis leer y todo. Yo si tuviera yo que tomarme un café con alguien, yo que soy muy de Elche, a mí Elche me corre por las venas y si me escucháis hablar a mí sola, pues al final saldría Elche 3 palabras y 2 de ellas es Elche seguro. Pues claro, ahí tiene sentido, pues yo conversaría con el Pere Ibarra, con el gran Pedro Ibarra, que creo que es que lo dejamos al buen hombre muy de lado. No le dimos la importancia que se merecía en aquel momento. La persona que invirtió parte de su capital en recuperar el papel que el ayuntamiento había vendido al peso para pagar unas obras, y lo vendió y él lo recuperó. Y gracias a eso conservamos pequeña parte de lo que en su día fue. El pobre hombre descansa en una tumba súper
súper sencillita, en el cementerio, en un panteón escondidito, que no es ni panteón, es un bloque de nichos. El resto de la familia, que es la Santa María Revenga, pues, evidentemente tiene un panteón monumental. Sin embargo, Pere Ibarra dejarse en un espacio súper simple. Nadie diría, mira, ahí está el grande. Para mí es un grande. Y no sé si alguna vez lo habéis pensado, pero ¿quién no se tomaría un café con los abuelos otra vez? Uy, claro, madre mía. A que nos volvieran a contar historias del pasado. Sí, mayoría, sí. Ay, qué buenos tiempos aquellos. Dice, ¿será que no los aproveché bien? ¿Será que no me lo contaron todo? ¿Será que no pregunté todo lo que tenía que preguntar? Yo lo haría, ¿eh? Y mirad que he escrito mucho sobre ellos y sobre las historias que me han contado, pero aún creo que me quedo corta. Que había mucho más ahí detrás de todo eso y que no he conseguido recuperarlo, y si algún día lo consigo, seguramente faltará mucho y habrá muchos flecos sueltos. Un poco por terminar, me gustaría que hablaras y que nos contaras qué proyecto tiene futuro, si es que hoy quieres decir algo más o quieres sorprendernos. Bueno, pues en estos momentos tengo el segundo libro terminado, no es de relatos, es una novela, ¿ya? En la que sale nuestro amigo Tutankamón, El del café. el del café. Está en periodo de corrección y me estoy documentando para mi tercera novela, que te estoy usando. Sí, la estoy usando porque, como buena criminóloga, ella me puede dar muy buena información, porque el siguiente será sobre asesinos en serie e investigación criminal. Ya me estoy haciendo famosa, ¿eh? Sin yo quererlo. Ya voy a protagonizar un libro y todo. Esto no lo esperaba yo. Sí, sí. Madre mía. ¿Previsión de fechas? No, de momento no. No hay previsión de fechas. ¿Y una idea ligerita? En este año saldrá el segundo, seguro. Vale, ya tenemos idea ligerita. El tercero, Mira, ahora ya me voy a hacer mayor yo en las páginas de ese libro, voy a hacer mayor. no, ahí será siempre joven. Ay, se voy a ser eternamente joven. ¿Qué tal estáis? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis estado a gusto? Sí, sí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Tú siempre estás bien? Yo contigo siempre está muy bien. Ay, siempre me dice cosas muy bonitas. Siempre me dice cosas muy bonitas porque me quiere bien. Sí. De verdad que estoy muy agradecida al espacio, me ha parecido muy cookie, muy acogedor, muy en familia, muy de abracitos y muy de achuchones, que es lo que a mí me agrada. Y creo que hemos compartido una tarde fructífera, creo que hemos podido aprender un poco todos. Aunque me hubiese gustado aprender más de vosotros, ya sabéis, yo soy mucho de hablar, pero también me gusta que me hablen. ¿De verdad no queréis compartir algo antes de terminar? ¿Alguien que quiera decir alguna cosica? Estamos en familia. Nos ha tocado el público tímido. Oye, con lo dada que soy yo, ¿eh? Pues entonces sí que nos toca ir cerrando, porque sé que el espacio lo necesita, pero estoy eternamente agradecida a todas y cada una de las personas que han puesto hoy su granito de arena para que podamos compartir el espacio como así de bien y así de a gusto que hemos estado. Sí, yo quiero darle las gracias a Fran por cedernos este sitio tan bonito, y por supuesto a todos los que habéis estado aquí, y a ti por seguir acompañándome en este camino. Siempre.